Otra cosa que también quería recordar de este tiempo es que siempre nos decían que nosotras éramos deficitarias en el centro de estudios. Y cuando pienso en deficitarias, nosotras, las numerarias auxiliares que hacíamos el centro de estudios, trabajábamos atendiendo una casa de retiros de 40 y tantas personas, que esa casa de retiros iba con todo lujo de detalles, se servía la mesa individualmente, se le hacían las camas a los que iban allí, se estaban haciendo unas obras del oratorio nuevo, se estaban haciendo las obras del otro oratorio de nuestra zona del centro de estudios. Atendíamos un pabellón que eran como 60 y cerca de 70 personas, y atendíamos una casa que eran los invitados, que eran como 10 o 12, que era lo que se llamaba la casa de invitados. Todo eso lo atendíamos nosotros, aparte del resto del tiempo lo dedicábamos a clases y a formación. Que nuestras clases venían siendo de pues clases bueno, parte de eso también se entraba lo que era, ibas a trabajar en la cocina, en la lavandería y todo eso, que se decía que también eran clases. Luego tenías clases de temas del espíritu de la obra, un poco lo que era el catecismo de la doctrina de la Iglesia, y luego, pues, sobre todo era del espíritu de la obra lo que te enseñaban. Teníamos nuestras clases, teníamos nuestras meditaciones, teníamos toda la formación durante el día. Y otra cosa que yo recuerdo mucho, que me llamó mucho la atención, es una vez hablando de una película de cine, en concreto de la de Grace de John Travolta. Y entonces yo dije que no sabía de qué iba esa película. Digo, uy, qué pena no verlas para saber de qué van. Entonces me dijeron que para rebatir cualquier criterio de cualquier persona que no fuera de la obra, nos servía con leer un hace prensa, que no necesitábamos ni leer libros, ni tampoco ver películas, etcétera, sino con leer un hace prensa. En esa hace prensa venía lo que podía ser, con lo que podíamos rebatir esa persona. Y habitualmente estaban encima de la mesa todos los haceprensas de temas de actualidad para que nosotros los leyéramos para saber de qué iban. También ahí me acuerdo que nos comentaron las cartas del padre, algunas cartas del padre, y entre ellas nos comentaron una de que hablaba de la administración, hablaba especialmente de la administración, ¿no? Entonces ahí nos recordaron mucho de que nosotros éramos las hijas pequeñas, las predilectas del padre, que nosotras éramos las primeras en todo, y que la vida para nosotros era eso, ser las niñas mimadas de la obra. Y entonces yo recuerdo que esas niñas mimadas, es verdad que vivíamos en una zona, una parte vivíamos en una zona que estaba habitaciones normales, en una habitación pequeña de 2 camas, de 3 camas, de dos no, perdón, porque las de dos no estaba permitido dormir 2 personas solas en una habitación. Es más, cuando se iba una por lo que fuera, pasaba otra de una habitación individual a dormir contigo para que no fuéramos dos solas, porque nunca se podía dormir 2 personas solas. Entonces, eso, con un lavabo, unos baños generales para todas, mientras que en la zona de las numerarias auxiliares, que no eran las predilectas del padre, que estaban para servirnos a nosotros, todas las habitaciones eran con baño individual, y con las de las directoras y consejo local, todas tenían su despacho, y así. Entonces ahí fueron pasando mis 2 años de centro de estudios. Ahí reconocí yo por primera vez a don Álvaro, que apareció un día de mayo por allí, y sin contar con él apareció él, don Javier y demás directores. Entonces pasaron un momento a vernos a nosotras. Y nada, nos dijo que pronto nos volveríamos a ver, y ese verano vino a estar allí en Molino Viejo. Quiero decir que con la llegada de don Álvaro había más trabajo, porque la casa antigua, lo que era invitados, se llenó de gente. Teníamos los invitados que eran especiales, que había que hacer una atención especial, que para un comedor de 6 personas salían 2 doncellas, etcétera, que había que hacer la limpieza a una hora especial. Y todo eso vino añadido a lo que era la vida de la casa. Pero claro, teníamos que agradecer a Dios de tener allí al padre y de estar con el padre, nosotras, que éramos unas niñas, y que el padre nos atendía ahí a nosotros, estaba con nosotros allí en Molino Viejo, y que tenía la confianza de venir a una casa donde había unas vocaciones recientes como nosotras. Y bueno, ahí fue pasando el tiempo, ya pasaron los 2 años, y volví, me fui a la delegación de Pamplona.
Entonces, yo recuerdo que cuando me fui al centro de estudios, en el centro donde estábamos nos dijeron que en el centro de estudios, como no se podía económicamente, que teníamos que llevar la ropa suficiente para 2 años, unas buenas maletas y todo eso, que era un gasto que nosotros íbamos a ser gravosas para el centro. Y cuando nos fuimos del centro de estudios, pues nos dieron una maleta y nos mandaron con la poca ropa que teníamos que nos quedaba después de los 2 años. Digo que nos dieron una maleta porque las maletas normalmente tú cuando llegabas al centro también se entregaban las maletas, se guardaban con llave y cuando tú te ibas o hacías curso anual o lo que fuera, pedías una maleta y te sacaban una maleta, la que fuera. Entonces, pues nada, llegué y me fui a vivir a Bilbao. Entonces yo ahí en Bilbao estuve un año en una administración ordinaria, en casa de retiros, y yo sí que estaba contenta y me parecía un sitio muy bonito, pero a- yo me encontré que con 21 años me encontré cargándome con una lavandería de una casa de retiros y un pabellón correspondiente de la casa de retiros, con cerca de 100 personas al otro lado. Cuando había actividades, a veces las sábanas no veía por el otro lado de las sábanas. Tenía siempre que esperar a que alguien me viniera a ayudar porque había mucha dificultad y así. Entonces ahí estuve el año entero, pues bien, tranquila, con trabajo, pues a veces agobiada, pero así. Y de ahí ya me dijeron al año siguiente, como es frecuente, por lo menos en las numerarias auxiliares, los cambios, un día me dijo la directora, te vas a vivir a Pamplona. Entonces me dijo que me iba a vivir a un centro que, que iba a tener la suerte de que iba a vivir con dos numerarias auxiliares muy mayores. Entonces yo me fui a Pamplona, aparecí en el centro, me llevaron a la casa pequeña donde iba a vivir, que iba a dormir allí, y allí estuve. Y a los pocos días aquella casa pequeña sí apareció una cosa rarísima, desaparecieron prácticamente todos las residentes. Y digo, aquí algo pasa. Y apareció la directora y nos dijo que a partir de entonces en esa casa pequeña iban a vivir los primeros sacerdotes, los que se iban a ordenar de agregados. Y entonces no podíamos dormir allí porque nosotros no podíamos dormir bajo el mismo techo donde dormían los agregados. Y que a partir de entonces íbamos a ir a dormir al colegio mayor, que era donde nosotros de donde dependíamos, pero un colegio mayor donde estaba lleno de alumnas de potenciales vocaciones, así eran, niñas que iban a una escuela de hostelería que había allí al lado y trabajaban en el colegio, era lo que se llamaba un internado. Entonces allí fuimos mezcladas entre las niñas, una señora de 60 y bastantes años, otra de 70 y yo con 21 años o 22. Entonces allí, bueno, yo me lo pasaba bien porque bajaba a la lavandería, les ayudaba en la lavandería, para aquí, para allá, pero las otras dos más mayores, pues claro, no tenían ni cama donde dormir. Y ahí sí, prácticamente pasó un año. De ese año, yo, como bien comenté antes, nunca se podían quedar dos personas solas para dormir por las noches. Entonces yo iba sustituyendo en las casas donde había, mientras había cursos de retiro y cursos anuales, a la numeraria auxiliar que faltaba para ir a dormir allí. Era ir a dormir, yo por la mañana salía de misa, me iba corriendo con ellas a la casa pequeña y por la noche volvía allí, en vez de irme al centro, me iba a la casa pequeña. Hacía mi oración, allí solita en el planchero, porque entonces no teníamos oratorios en las casas pequeñas, rezaba mi rosario o a veces lo rezaba por el camino para poder ayudarles un poquito y me quedaba con ellas allí hasta la mañana siguiente lo mismo. Cuando yo vivía en ese centro, en ese centro, estando una vez en la casa pequeña, yo recuerdo que pues eran seis personas las que vivían al otro lado. Y un día me dijo la otra, no, es que tienes que sacarle a poner el frutero, pones así la fruta, pones, y yo le dije, pues es que ¿por qué no ponemos algún pomelo más? Porque ningún día sobra para ver si es que quieren más. Y dice, no, porque los pomelos se abren y luego se estropean. Y digo, pero si un día hay tres que quieren pomelo, ¿por qué no lo ponemos? Pues no, yo dije, pues hoy voy a ponerlos. Y los puse, y como no se los comieron, me los comí yo en el comedor para que no discutiera conmigo esta persona, porque me reñía muchísimo. Ella era hermana una de las primeras auxiliares y ella tenía muy bien cogido el espíritu de la obra, cosa que yo, como era una niña, parece que no lo tenía bien cogido y entonces ella habitualmente me corregía muchísimo, me hacía muchísima corrección fraterna, eh, pues con cuanto levantaba un poco el tono de voz o me reía un poco, pues ya me lo estaba diciendo, etcétera. Y así pasó todo ese año.
Y al terminar ese año llegó otra gran sorpresa. Nos dijeron que nos incorporábamos a vivir a otro centro de auxiliares que se estaba abriendo. Y entonces ahí pues yo volví a ir a una casa pequeña en la cual dormía en la casa pequeña. Y volví a ir con una numeraria auxiliar mayor y luego otra joven como yo. La joven al poco tiempo cambió por otra que estaba enferma, que venía al centro, era joven, pero estaba enferma y entonces se venía allí con nosotros para que nosotros la pudiéramos cuidar, porque en esa casa había poco trabajo y éramos dos mujeres fuertes. Y entonces esa persona estuvo viviendo con nosotros allí desde, pues más o menos desde Navidad hasta septiembre. Y nada, la teníamos que cuidar porque tenía un brazo roto y aparte del brazo roto tenía problemas de cansancio y de agotamiento. Eso es lo que nos dijeron. Entonces era una persona, yo la recuerdo con mucho cariño y esto, pero la persona, en cambio, la mayor que estaba con nosotros también, exactamente igual. Se pasaba el día haciéndonos corrección fraterna de que si en la oración habías mirado hacia la izquierda, que si en el rosario te habías dormido, de que si habías contestado un poco desagradable, si no habías sonreído lo suficiente, y era así. Entonces ya era una risa de que a veces decíamos, ya viene José con alguna corrección fraterna, y era la vida que nos pasó, tocó de vivir ese año. Y luego de ahí, ya al año siguiente, me fui bueno, al año siguiente yo me fui a otra casa pequeña. En la casa pequeña donde me fui, sí que me tocó de vivir, eh, ya vivía en el centro. Y entonces ahí ya iba y venía a una casa pequeña grande de un club de chicos, y en donde estábamos cuatro. Ahí fue una época también bonita porque estábamos cuatro numerarias auxiliares, una mayor y luego dos más jóvenes que yo, con lo cual nos pasábamos muchas risas y nos pasábamos muchas bromas y muchas cosas, y de vez en cuando alguna metedura de pata que nos llamaban la atención, pero bueno, así fue y estuve todo el año. Y al año siguiente, pues por seguir siendo histórica, me volví a abrir otro centro de auxiliares que estaba en un pueblo fuera de Pamplona. Entonces me lo fui a abrir desde una casa pequeña, yo estaba en una casa pequeña, solo íbamos a los medios de formación allí también. Entonces estuve un año también en una casa pequeña con bastantes dificultades, una casa pequeña antigua, donde hubo hasta unas semanas que no nos podíamos ni duchar porque se rompieron las tuberías, donde también estaba con dos personas mayores. Yo no sé si ellas tanta razón tenían, pero desde luego me cosían. Cada día que íbamos al centro, yo ya sabía que podía tener dos, tres correcciones fraternas ese día, de cosas que había hecho, no sé, tantas cosas, de todo, desde la comida, desde el no sé qué, y ya, y ya está. Pero más o menos aguantamos el año entero, y en ese año a mí ya me empecé a sentir mal y recuerdo que no sé quién, yo me sentía mal, me sentía cansada, me sentía muy nerviosa, me sentía muy presionada ahí. Entonces, aquí lo que me hicieron, la solución que me dieron es tomar tranquilizantes. Supe después que eran tranquilizantes. En aquel momento yo no sabía que eran tranquilizantes, pero ya me dieron unas pastillas y me dijeron cada noche antes de acostarte, tomas esta pastilla. Entonces yo tomaba esa pastilla y sí que veía que al día siguiente yo no podía con mi cuerpo, no podía y pasaron, no, pero tiene que pasar un tiempo porque esto no puede ser, y no te preocupes que pasa el tiempo y ya te irás. Y entonces ahí estuve todo el año con esas circunstancias, y de ahí me mandaron a una administración ordinaria, me fui a Aralar. Entonces en Aralar también fue otra época bonita, porque ahí yo no tenía tampoco, sí que era verdad que teníamos una directora también muy especial, en la cual pues te tiraba a veces la comida, cogía el triturador y tiraba toda la repostería al triturador porque decía que no lo sabíamos hacer y que había que hacer las cosas muy bien hechas, con la cual yo también me quedé noches a marcarle la ropa a los residentes, ropa sin lavar que marcábamos de los residentes, y pero había que marcarla para el día siguiente, y entonces ella me decía que yo era una persona que al día siguiente podía aguantar muy bien, y entonces que me quedaba por la noche con ella, era una de las que me quedaba por la noche con ella, ¿no? Entonces ahí yo ya con esta persona, con las riñas que te echaba, yo me acuerdo una vez que estando en el office, llegó gritando por algo,
y se dirigió hacia mí y yo fue la primera vez que me puse frente a ella y le dije, digo, ¿sabes qué pasa? No sé por qué me gritas, porque yo no tengo nada que ver en esto. Si no hago las cosas bien, pues búscate otra que venga al office. Entonces ella me dijo que no es que yo no hiciera las cosas bien y mal, que las hacía muy mal, pero que le servía para llamarle la atención, para que las demás vieran lo que era ejemplo de unas cosas mal hechas y lo que no tenían que hacer. Y como ese momento, pues ha habido otros de que me dijeron me decía que yo era muy soberbia, que yo no podía, que tenía que hacer las cosas con más humildad, que tenía que hacer. Y ahí más o menos iba esto. Yo ahí en Maralar siempre digo que fue donde empecé a descubrir lo que son las diferencias entre numerarias y numerarias auxiliares. Las hijas pequeñas comíamos en vajilla aparte, en un comedor aparte, un comedor muy sobrio y oscuro, con una mesa enorme grande en el centro y otra mesa pequeñita donde comían las que venían de la portería porque venían a otra hora. Y en esa mesa grande, que no sé si cabíamos 14 o 15, comíamos aquí todas, con una vajilla distinta, unos manteles distintos y todo. En cambio, en otro comedor pequeño, que era muy parecido al de la residencia o quizás al de los invitados, comían las numerarias pues con la misma vajilla que la residencia. Cuando había un día de fiesta se ponían las vajillas que había de invitados y mantelerías las mismas de la residencia. Entonces ahí tú ya ibas viendo que cosas que no te cuadraban, ¿no? Incluso yo siempre digo que a mí no me cuadraba el que te levantabas de desayunar para ir corriendo a hacer la lectura para recoger el office y las numerarias seguían riéndose en su comedor, hablando, y tú terminabas de tu lectura y a lo mejor aparecían en el office tarde y más tarde y a la hora de pasar a la limpieza. Y recuerdo siempre que una vez la secretaria me dijo, porque yo le dije, es que no nos da tiempo a recoger el comedor. Dice, es que ustedes entre que ensillan y montan se pasan el día, ¿sabe? Si se espabilaran no habría problema. Y de estas cosas a veces había en gente, yo no digo que todas, porque había numerarias que yo las quiero muchísimo y me han tratado muy bien, pero siempre había como estas cosas que no estaban ahí en su sitio. Y luego de ahí yo estuve ahí 2 años y me volví al centro de numerarias auxiliares, al primero que yo había abierto, bueno, que habíamos empezado. Y en ese centro de auxiliares, en aquel momento yo fui también viviendo en el mismo centro. Y ahí fue cuando yo empecé a sentirme mal, de verdad.